Uno de los libros más entretenidos de la Biblia, del Nuevo Testamento, es el libro de los Hechos, o sea, de los actos, las obras que hicieron los apóstoles después que Jesús se fue a los cielos. Es el inicio de la iglesia y allí los protagonistas son justamente sus discípulos, los apóstoles, y entre ellos destaca uno que no estuvo con él físicamente, sino que se le apareció posteriormente en el camino a Damasco, y me refiero al apóstol Pablo, un gran misionero, un hombre de Dios muy inspirado, el más grande teólogo del cristianismo, y que él comienza a predicar el evangelio más allá de la frontera cultural, digamos, de los judíos, y comienza a predicarlo entre los no judíos, a los cuales la Biblia llama gentiles, o sea, nosotros, los no judíos. Y quiero leerles en esta oportunidad el paso de el apóstol Pablo por la ciudad de Corinto. Esta era una gran urbe de la época en Grecia, y se encontraba precisamente en donde confluían diversos caminos. Por lo tanto, era una ciudad populosa donde venían de todos los lugares, había mucho comercio y mucho pecado también, tenemos que decirlo, porque allí estaba el culto a una diosa que tenía sacerdotisas que ejercían la prostitución. Así es que andaban en las calles ellas haciendo, digamos, adeptos a sus ritos y actos que nosotros hoy día consideraríamos totalmente deshonestos y contrarios a una religión, a una fe espiritual. Bueno, leamos entonces el capítulo o parte, digamos, del capítulo 18, donde se narra esta estadía del apóstol en la ciudad de Corinto. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Claudio es el emperador romano que está ordenando que todos los judíos dejen la ciudad de Roma. No quería nada con ese pueblo. Entonces este emperador romano, bastante cruel, los despide, los echa de la ciudad, y es así entonces que Aquila y su esposa Priscila llegan a la ciudad de Corinto y se encuentran con el apóstol Pablo. Se supone que ellos ya eran cristianos. En varias oportunidades en el Nuevo Testamento aparecen estos dos personajes, especialmente Priscila. Quizás porque tal vez ella tenía un nivel sociocultural mejor, o también porque ella tenía una posición prominente dentro de la iglesia cristiana de esa época. Y como era, dice acá, del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Este era el oficio en lo que trabajaba manualmente el apóstol Pablo. Él se ganaba la vida construyendo tiendas o carpas de campaña para el ejército, en fin, como se usaban en esa época muchas veces las tiendas, y eran verdaderas casas, ¿no es cierto?, construidas de cuero, y eso era el oficio de él, y en ese oficio también estaban Priscila y Aquila. Esto es interesante cuando uno piensa que así como el apóstol Pedro era pescador, ¿no?, y Jesús lo llamó y le dijo: te haré pescador de hombres.
Y justamente el apóstol Pedro es el que tira la red, espiritualmente hablando, tira la red y entonces se convierten muchos a Cristo. Es interesante pensar que el apóstol Pablo no era un pescador, sino que era un constructor de tiendas. Y es justamente el ministerio que realiza después el apóstol, que da forma a la iglesia cristiana, construye la tienda del Señor, construye la iglesia, hablando en términos metafóricos, por supuesto. Y dice el verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. El día de reposo era el día sábado de los judíos, y especialmente aquellos que no eran judíos, digamos, de raza, de pueblo, pero que eran sí creyentes en Jehová y a los cuales se llamaba griegos. Ellos entonces no podían entrar en el templo y por eso existían la sinagoga, que era un lugar donde podían alabar, adorar a Dios y también estudiar las escrituras, estudiar la Torá. Y entonces el apóstol, como siempre que llega a una ciudad del imperio, inmediatamente va a la sinagoga. Le predica allí a los creyentes judíos, a los griegos, en fin, y luego se va a la plaza del pueblo y allí también hace su prédica del evangelio. Ese era el procedimiento que siempre seguía el apóstol Pablo, siempre tratando de persuadir, o sea, de convencer del mensaje de Jesucristo a aquellos que no le conocían. Y luego dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, estos son otros dos predicadores, otros dos discípulos del apóstol Pablo, que están bajo las órdenes de él y que también están trabajando en el ministerio de la iglesia. Así es que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo, claro, su oficio era hacer tiendas, pero también dedica gran parte de su tiempo a predicar el evangelio y testifica a los judíos que Jesús es el Cristo, o sea, el enviado de Dios, el ungido. El Cristo que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Entonces él tiene que convencer a las personas de que Jesús, este que fue crucificado, este que fue perseguido, este que hizo milagros, que dio vista a los ciegos, que curó leprosos, que resucitó muertos, es verdaderamente el anunciado por los profetas. Es un trabajo duro porque el judío está convencido, ¿no es cierto?, de que el Mesías no puede ser un hombre humilde, sino que va a ser un rey que va a venir a gobernar el mundo. Ese es el Mesías que esperan los judíos. Sin embargo, nuestro Mesías, en su primera venida, es el siervo humilde del Señor, aquel que se dejó matar, que se dejó crucificar en la cruz. Por supuesto, vendrá en una segunda venida, en una segunda oportunidad, pero allí vendrá ya como rey para gobernar por 1000 años en el planeta. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Aquí está cuando ya Pablo toma la decisión de dejar de predicar tanto a los judíos que están, digamos, tan empecinados en su posición, y prefiere entonces hablarle a aquellos que no tienen conocimientos mayores de las Escrituras, pero que pueden estar con sus corazones mucho más abiertos y propicios a recibir la palabra de Dios. Algo que también puede suceder en estos tiempos. Personas con mucho conocimiento religioso, personas que están muy involucradas en asuntos de iglesia, quizás no van a ser tan abiertos
para recibir el mensaje del Evangelio, como lo pueden ser personas que no lo conocen o que no tienen ni idea acerca de las Escrituras, acerca de Jesús, acerca del Evangelio, que no tienen mayor formación cristiana, mayor formación espiritual, pero sí tienen hambre de conocer a Dios, de recibir su palabra en sus vidas. Y entonces el apóstol les dice, bueno, ustedes van a morir en sus convicciones, y entonces yo no soy responsable de ello. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual, la casa, estaba junto a la sinagoga. Un vecino de la sinagoga se llamaba Justo, no era un hombre propiamente creyente, no participaba en la sinagoga, pero sí era, dice, temeroso de Dios. Y en varias oportunidades el libro de los Hechos y la Biblia habla acerca de estas personas que de alguna forma se acercan al Señor, que quieren amarlo, servirlo, actuar en forma correcta sin ser personas que estén comprometidas con una religión. Entonces les llama así, temerosos de Dios. No que tienen miedo de Dios, sino que tienen temor de Dios, o sea, respeto a la autoridad divina. Quizás usted es una de esas personas temerosas de Dios. A lo mejor no es un conocedor de la teología o un practicante de una religión, no es una persona fan, digamos, de Jesús, pero sí usted tiene ese anhelo de encontrar a Dios y de actuar conforme a su voluntad. Y Crispo, otro nombre, bastantes nombres hay acá en este capítulo, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mire qué interesante. Crispo, que era una persona importante, era el principal de la sinagoga, y se convirtió a Jesucristo, creyó al mensaje de Pablo. Imagínese usted el terremoto que ha habido allí en esa oportunidad cuando Crispo entrega su vida a Jesús, porque eran judíos, estaban siguiendo las enseñanzas de la ley de Moisés, la Torá. Entonces el Señor dijo a Pablo, el Señor se comunica con el apóstol Pablo por medio de su Espíritu Santo. A veces lo hace en sueño, en una palabra, en una revelación, en una idea fuerte que toca su vida. Entonces Pablo es guiado así por el Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, o sea, tuvo una visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué hermosas y consoladoras palabras le dice Dios al apóstol Pablo. Le dice que no tenga miedo, que no tema, y que hable y no calle, con toda valentía entregue el mensaje del Evangelio. Dice, porque yo estoy contigo. ¿Se imagina usted que Dios le diga, yo estoy con usted, yo estoy contigo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija? No temas, no tengas miedo, sigue adelante en tu convicción, no temas, yo estoy contigo. Y ninguno, dice, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ninguno va a poder matarte, va a poder encarcelarte o perseguirte o hacerte callar por último. No, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Porque yo, dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto quiere decir que aún hay muchos que falta que sean convertidos a Jesús. Entonces el Señor, desde antes que uno crea, Él ya sabe quién va a creer y quién no va a creer.
Él sabe quién se va a convertir al Evangelio de Jesucristo y quién no. Y por eso Él dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Muchos serán parte de mi pueblo. Quiera Dios que muchos puedan ser también pueblo de Dios acá en esta ciudad. Que muchos puedan conocer al Señor. Hay tantas personas con necesidad, tantas personas que son esclavos del vicio, de la drogadicción, del alcoholismo, personas que no tienen sentido en sus vidas, personas que sufren una enfermedad grave o que tienen una situación económica demasiado deprivada, que no tienen trabajo, que han fallecido seres amados de ellos, sus hijos, su esposo, su esposa, y se sienten solos en la vida. Personas que no tienen al Señor, que no tienen el consuelo del Espíritu Santo. Esas personas necesitan que el Evangelio, la buena nueva, les sea predicada. Las palabras, las enseñanzas de Jesús, contenidas en los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es necesario que ellos puedan comer de ese pan, puedan recibir esa semilla del sembrador en sus corazones para que germine en sus vidas algo nuevo, algo hermoso y tengan esperanza en este mundo también. Y por último, el verso 11 dice, y se detuvo allí, el apóstol Pablo, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Fíjese, estuvo 1 año y medio allí en la ciudad de Corinto, este apóstol, enseñándole los días sábados y cada día en las casas y en la plaza, ¿no es cierto?, enseñándole el Evangelio. Estuvo bastante tiempo. En Roma estuvo 2 años y se sabe que en la ciudad de Éfeso estuvo 3 años. Así es que Corinto fue bendecida por Dios en aquellos tiempos, una ciudad en la cual, como les decía al principio, había mucho pecado, pero fue bendecida con la palabra del Señor. Quiera Dios también que nuestra ciudad y ojalá todo nuestro país sea bendecido con esta palabra liberadora que es la palabra de Jesús, que vino a liberarnos de la culpa del pecado, que vino a liberarnos de el estar en una condición de dependencia siempre de la carne, de lo físico y llenos de prejuicios, liberarnos de todo aquello que nos estorba para vivir una vida con propósito espiritual, para vivir una vida de relación con Dios, que en definitiva es eso el cristianismo, una relación con Jesús. Que Dios les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad para compartir otra palabra de vida.